Bienvenidos de nuevo a mi canal, su refugio para todo lo relacionado con las series turcas. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí hoy. En el vídeo de hoy, vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de las series turcas que, a mi parecer, están arrasando en 2025. Su copyright que aún falta un poco, pero ya estamos viendo tendencias y rumores que apuntan a producciones espectaculares. Asu que prepárense para un viaje lleno de drama, romance, pasión superíndice 3N y por supuesto, ese toque turco que tanto nos encanta. Vamos a hablar de esas series que tienen todos los ingredientes para mantenernos pegados a la pantalla, esas que te hacen olvidar por completo el mundo exterior y te transportan a Estambul, Ankara o cualquier otra ciudad turca llena de encanto. Y lo muy importante, vamos a centrarnos en esas series que, subtituladas, te enganchan desde el primer minuto. Antes de que empecemos, quiero recordarles que si son nuevos por aquí, se suscriban al canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Prometo traerles siempre las últimas noticias, más menos así recomendaciones del mundo de las series turcas. Asu que sin preámbulos vamos a empezar con las series que creo que nos robaron el corazón superíndice 3N en 2025. La primera serie de la que quiero hablar es AUN sin título oficial, pero ya estuvo generando muchísimo ruido. Se trata de una producción superíndice 3N de Ayapim, la casa productora responsable de Ucondiéresis Copyright sitios como Karasevda y Medcezir. Los rumores apuntan a que esta nueva serie será un drama de Ucondiéresis Copyright poca ambientado en la Estambul del siglo XIX, con un elenco de lujo encabezado por Kıvanç Tatlıtuğ y Beren Saat. Imaginense la combinación superíndice 3N. La historia se centrará en un amor prohibido entre una joven de la alta sociedad y un humilde pescador, un clásico que, bien contado, siempre funciona. Lo que me emociona de esta serie es el potencial que tiene para explotar la riqueza cultural y la belleza de la Estambul de esa Ucondiéresis Copyright poca. Además, si Ayapim estu de trurese, podemos esperar una producción superíndice 3N impecable, con una fotógrafo impresionante y una banda sonora que nos llegue al alma. Yo sinceramente ya estoy contando los días para verla. Creo que subtitulada nos permitirá apreciar a UNMU, la belleza del idioma turco y las nuances de las actuaciones. ** profundizando en el drama de época de Ayapim ***. Ayapim, como mencioné, tiene un historial impresionante. Karasevda, por ejemplo, no solo fue un éxito en Turquía, sino que arrasó a nivel internacional, ganando premios y cosechando fanáticos en todo el mundo. Su estilo visual distintivo y su capacidad para construir personajes complejos y relaciones intensas son sus sellos distintivos. Medcezir, una adaptación turca de la serie estadounidense de OC, también demostró su habilidad para adaptar historias occidentales a la sensibilidad turca, manteniendo la esencia del original pero añadiendo ese toque único que caracteriza a las producciones turcas. Con este nuevo drama de época, Ayapim se adentra en un terreno que ya ha explorado con cierto éxito, pero esta vez con un enfoque aún más ambicioso. Ambientar la historia en la Estambul del siglo XIX ofrece un abanico enorme de posibilidades narrativas. Imaginen la opulencia de los palacios, los bailes elegantes, las intrigas políticas y las tensiones sociales de la época. Y al centrarse en un amor prohibido entre clases sociales tan distintas, se crea un conflicto inherente que promete mantenernos en vilo. Kıvanç Tatlıtuğ y Beren Saat, por supuesto, son dos de los nombres más importantes del panorama televisivo turco. Kıvanç, con su carisma y su versatilidad, ha protagonizado numerosos éxitos, desde dramas románticos hasta series de acción. Beren, por su parte, es conocida por su intensidad y su capacidad para transmitir emociones complejas con una sola mirada. Su química en pantalla es innegable y su presencia en esta serie ya es garantía de éxito. Pero más allá del romance, creo que esta serie explorará temas importantes como las limitaciones impuestas a las mujeres en esa época, la lucha de clases y la búsqueda de la identidad en un mundo en constante cambio. Y con la producción impecable de Ayapim, podemos esperar una recreación histórica detallada y una puesta en escena que nos transportará a la Estambul del siglo XIX. Ya quiero ver los trajes, los decorados y la música. La segunda serie que quiero mencionar es un thriller psicológico superíndice 3G titulado provisionalmente GULGE. Esta serie, producida por Teams B Productions, la misma productora de Muteayem YZYL, promete mantenernos al borde de nuestros asientos con una trama llena de giros inesperados y personajes complejos.
La historia gira en torno a un brillante neurocirujano que, tras sufrir un trágico accidente, comienza a experimentar más menos visiones y a perder el control de su propia mente. A medida que intenta descubrir la verdad de sus visiones, se ve envuelto en una conspiración superíndice 3N que pondrá en peligro su vida y la de sus seres queridos. Lo que me atrae de esta serie es su enfoque en la mente humana y la exploración superíndice 3N de temas como la identidad, la memoria y la realidad. Además, el elenco, que aún no ha sido anunciado oficialmente, se rumorea que incluirá a actores y actrices de renombre especializados en papeles intensos y dramáticos. Creo que GULGE subtitulada nos permitirá apreciar la complejidad de los diálogos y la profundidad de las emociones de los personajes. Un thriller psicológico superíndice 3 jico turco con subtítulos es la combinación superíndice 3N perfecta para una noche de emociones fuertes. *** El thriller psicológico Golge desentrañando la mente humana ***. Team CB Productions es una productora con un historial muy diferente a Ayapim. Si bien Ayapim se centra más en dramas románticos y de época, Team CB es conocida por sus producciones históricas épicas como Mutesim YZYL, que narra la vida del sultán Suleimán el Magnífico. Esta serie, con sus intrigas palaciegas, sus batallas espectaculares y sus personajes memorables, se convirtió en un fenómeno global. Ahora con Golge Team CB se aventura en un nuevo género, el thriller psicológico. Y esto es algo que me emociona mucho. La premisa de la serie, un neurocirujano atormentado por visiones después de un accidente, es muy intrigante. ¿Son reales sus visiones? ¿Son producto de su imaginación? ¿Está perdiendo la cordura? Estas son las preguntas que nos mantendrán pegados a la pantalla. El thriller psicológico es un género que exige mucho de los actores, ya que deben transmitir emociones complejas y ambigüedad moral. Y con la reputación de Team CB de contar con elencos de primera categoría, podemos esperar actuaciones memorables. Los rumores sobre el posible casting apuntan a actores y actrices que han demostrado su talento en papeles intensos y dramáticos, lo que aumenta aún más las expectativas. Además, la serie promete explorar temas profundos como la identidad, la memoria y la realidad. ¿Qué define quiénes somos? ¿Cómo influyen nuestros recuerdos en nuestra percepción del mundo? ¿Qué es real y qué es una ilusión? Estas son preguntas que han fascinado a los filósofos y a los psicólogos durante siglos, y estoy ansiosa por ver cómo Golge las aborda. La tercera serie en mi lista es una comedia romántica llamada Avec des adultes 2. Su es la secuela de la exitosa película del mismo nombre, pero esta vez en formato serie. Producida por BKM, esta serie promete ser una oda al amor verdadero, con una historia que nos hará reír, llorar y creer en el destino. La historia sigue a dos superíndice 3 venes, Denise y Is, cuyos caminos se cruzan una y otra vez a lo largo de los aún más menos os, en diferentes lugares y momentos de sus vidas. A pesar de los obstáculos y las dificultades, el destino parece más menos hado en unirlos. Lo que me gusta de esta serie es su tono ligero y optimista, su humor inteligente y sus personajes más menos hables. Además, la banda sonora, que incluirá canciones pop turcas clásicas y contemporáneas, promete ser un deleite para los oídos. Creo que Avec des adultes 2, subtitulada, será la serie perfecta para relajarse y disfrutar de una buena historia de amor. A veces, lo que necesitamos es una comedia romántica que nos recuerde que el amor siempre encuentra su camino. Además, los subtítulos nos ayudarán a captar todos los matices del humor turco. ***, Avec des adultes 2, un romance destinado a conquistarnos ***. BKM es una productora conocida por su enfoque en comedias y dramas ligeros, y Avec des adultes es uno de sus mayores éxitos. La película original, con su historia romántica y su banda sonora pegadiza, se convirtió en un clásico instantáneo en Turquía. Ahora, BKM regresa con una secuela en formato serie, y esto es una gran noticia para los amantes de las comedias románticas turcas. La premisa de la serie, dos personas cuyos caminos se cruzan una y otra vez a lo largo de los años, es un cliché sí, pero es un cliché que siempre funciona. Hay algo inherentemente romántico en la idea de que el destino tiene un plan para nosotros y que, a pesar de los obstáculos, el amor verdadero siempre encuentra su camino. Lo que distingue a las comedias románticas turcas es su humor inteligente y sus personajes entrañables. No se trata solo de chistes fáciles, sino de situaciones cotidianas y diálogos ingeniosos que reflejan la realidad de las relaciones humanas.
Y con la banda sonora, que incluirá canciones pop turcas clásicas y contemporáneas, podemos esperar una experiencia auditiva deliciosa. Aşk Tesadüfleri Sever 2 promete ser la serie perfecta para relajarse y desconectar del estrés del día a día. Es una historia de amor que nos hará reír, llorar y creer en el destino. Y con los subtítulos podremos apreciar todos los matices del humor turco y conectar aún más con los personajes. La cuarta serie que les quiero presentar es un drama familiar titulado Kaderim Le Danset. Esta serie, producida por NGM Media, explorará las complejidades de las relaciones familiares, el peso del pasado y la importancia del Perdu Superíndice 3N. La historia se centra en una familia adinerada que vive en Izmir y que se ve sacudida por la reaparición Superíndice 3N de un secreto que creo han enterrado para siempre. A medida que la verdad sale a la luz, los miembros de la familia se ven obligados a enfrentarse a sus propios demonios y a reconstruir sus relaciones. Lo que me atrae de esta serie es su enfoque en temas universales como el amor, la copyright dida, el Perdu Superíndice 3N y la Redención Superíndice 3N. Además, el elenco, que incluirá a actores veteranos y Superíndice 3 venes talentos, promete ofrecer actuaciones conmovedoras y autocopyrighticas. Creo que Kaderim Le Danset, subtitulada, nos permitirá conectar profundamente con los personajes y sus luchas internas. Los dramas familiares turcos son expertos en tocar nuestras fibras sensibles, y con subtítulos podremos apreciar aún la intensidad de las emociones. *** Kaderim Le Danset, un drama familiar con secretos y redención ***. NGM Media es una productora que se ha especializado en dramas familiares con un toque de misterio. Sus series suelen abordar temas como la infidelidad, la ambición, la traición y el perdón, y se caracterizan por sus tramas complejas y sus personajes con múltiples facetas. Kaderim Le Danset no parece ser una excepción. La historia de una familia adinerada que se ve sacudida por la reaparición de un secreto del pasado es un punto de partida muy prometedor. Los secretos familiares siempre son un caldo de cultivo para el drama, ya que pueden revelar verdades ocultas, desenterrar viejas heridas y poner a prueba los lazos de sangre. Ambientar la historia en Izmir, una ciudad costera con una rica historia y cultura, también añade un elemento interesante. Izmir es conocida por su belleza natural, su ambiente relajado y su gente amable, pero también tiene su lado oscuro, con sus intrigas políticas y sus rivalidades sociales. Lo que me atrae de esta serie es su enfoque en temas universales como el amor, la pérdida, el perdón y la redención. Todos hemos experimentado estas emociones en algún momento de nuestras vidas, y es por eso que los dramas familiares turcos suelen conectar tan profundamente con el público. La quinta y última serie de mi lista es una serie de acción superíndice 3N y suspense llamada Yeraleri. Esta serie, producida por O3 Media, nos sumergirá en el oscuro y peligroso mundo del crimen organizado en Estambul. La historia sigue a un agente secreto que se infiltra en una poderosa organización superíndice 3N criminal para desmantelarla desde dentro. A medida que se adentra en el mundo del AMPA, se verá obligado a tomar decisiones difíciles que pondrán a prueba su moral y su lealtad. Lo que me emociona de esta serie es su ritmo trepidante, sus escenas de acción superíndice 3N espectaculares y su trama llena de intriga y suspense. Además, la ambientación superíndice 3N, que exploraron los rincones oscuros y desconocidos de Estambul, promete ser fascinante. Creo que Yeraleri, subtitulada, será la serie perfecta para los amantes de la acción superíndice 3N y el suspense. Los subtítulos nos ayudarán a seguir el hilo de la trama y a no perdernos ningún detalle de las conversaciones. Además, nos permitirá apreciar el lenguaje coloquial y las expresiones típicas del mundo del AMPA turco. Yeraleri, acción y suspense en el corazón de Estambul ***. O3 Media es una productora que se ha destacado por sus series de acción y suspense con un toque de realismo. Sus producciones suelen estar ambientadas en el mundo del crimen organizado, la política y la inteligencia, y se caracterizan por sus tramas complejas, sus personajes ambiguos y sus escenas de acción espectaculares. Yeraleri parece seguir esta línea. La historia de un agente secreto que se infiltra en una organización criminal para desmantelarla desde dentro es un clásico del género, pero la ambientación en Estambul le da un toque único. Estambul es una ciudad con una rica historia y cultura, pero también es una ciudad con un lado oscuro, con sus barrios marginales, sus mafias y sus redes de corrupción.
Lo que me emociona de esta serie es su ritmo trepidante, sus escenas de acción espectaculares y su trama llena de intriga y suspense. Las series de acción turcas suelen ser muy bien producidas, con efectos especiales de calidad y coreografías de lucha impresionantes. Además, la ambientación, que explorará los rincones más oscuros y desconocidos de Estambul, promete ser fascinante. La serie nos mostrará una cara de la ciudad que no vemos en las postales turísticas, una cara llena de peligro, violencia y desesperación. Estas son solo algunas de las series turcas que creo que estarán dando de copyright hablar en 2025. Por supuesto, hay muchas otras producciones en camino, y es difícil predecir con certeza les serán las exitosas. Sin embargo, veis un dome en las tendencias actuales, los rumores y las casas productoras involucradas. Creo que estas 5 series tienen todos los ingredientes para triunfar. Recuerden que la clave para disfrutar al máximo de estas series es verlas subtituladas. Los subtítulos nos permiten apreciar la belleza del idioma turco, comprender los matices de las actuaciones y conectar profundamente con los personajes y sus historias. Además, nos abren una ventana a la cultura turca y nos permiten aprender sobre sus costumbres, sus tradiciones y sus valores. Y con esto llegamos al final del vídeo de hoy. Espero que hayan disfrutado de este recorrido por las series turcas que creo que nos engancharon en 2025. Recuerden que estas son solo mis predicciones, y que el tiempo dirá les de ellas se convertirán en verdaderos diéresis copyright hitos. Muchísimas gracias por ver este vídeo. Espero que les haya gustado y que les haya dado algunas ideas para sus superíndice 3 y más maratones de series turcas. Ahora quiero saber su opinión superíndice 3N. ¿Cuál de estas series les llama la atención superíndice 3N? ¿Hay alguna otra serie turca que creen que estará arrasando en 2025? Do copyright genme sus comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones y recomendaciones. Antes de despedirme, quiero pedirles que le den like a este vídeo si les gustó superíndice 3, que lo compartan con sus amigos y familiares amantes de las series turcas y que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Tengo muchísimas sorpresas preparadas para ustedes. Nos vemos en el superíndice 3 vídeo. Hasta la superíndice 3 amantes de las series. Que tengan un día lleno de drama, romance y pasión superíndice 3N turca.